Muy buen día para todos en esta mañana. Gracias porque el Señor nos regala otro precioso día y hoy pues continuar compartiendo la palabra del Señor. Entonces yo les invito para que cantemos un himno 634, Cantad alegres a Dios. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Dios con alegría, servid a Dios con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, no nosotros mismos. Pueblo suyo, suyo somos, y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con cantos de alabanza. Alabadle con canciones, bendecid su santo nombre. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Qué bien, una vez más, felices y contentos por este nuevo día. Bueno, les invito al tintico de la mañana. Bueno, les invito para abrir sus Biblias en el capítulo 49 de Génesis. Génesis 49. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te amo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este nuevo día que nos regalas. Lo ponemos, Señor, en tus manos, sabiendo que hoy estamos protegidos por tu cuidado, por ese gran amor que nos tienes, aún por ese regalo no merecido, la gran obra del Señor Jesús. Dejamos en tus manos esta reunión y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, Génesis capítulo 49. Se acabó. Vamos a leer capítulo 49, versículo 28. Muerte y sepelio de Jacob, ¿verdad? Dice así: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre él, sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él y lo besó.
Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de su casa, a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de José sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según él les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón, de Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdonéis ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bien, llegamos al final de la historia de un gran patriarca y muy recordado hasta el día de hoy, Jacob, que después el Señor le cambió el nombre, ¿verdad? Primero fue Jacob, que quiere decir el que es sostenido por Dios. Luego, cuando tuvo un encuentro con Dios, con un ángel, allí le lastimó una de sus piernas en la cintura, y de ahí en adelante Jacob sabemos que cojeaba. Entonces le dijo: ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Pero ya estaba, por decirlo así, como cuando hacemos esa decisión de fe, porque Jacob, de todas maneras, si vemos su vida, pues estaba haciendo algo que no era muy de ser seguidor del Señor, pero poco a poco fue aprendiendo, fue entendiendo, como todo. El Señor nos va enseñando y nos va haciendo que entendamos muchas cosas.
Pero después, cuando ya cojeaba, cuando ya tuvo ese encuentro con Dios, cuando él dice que vio una escalera y vio la grandeza, las maravillas de Dios, a partir de ahí pues ya se llamó Israel, que quiere decir recordarle que luchó con Dios y que no estaba solo, que dependía de Dios y que siempre Dios iba a estar con él, ¿verdad? Entonces, después de que bendijo a sus hijos y prácticamente les declaras estas profecías de las que hablamos ayer, entonces él dice que ya siente que sus días se acaban y hace su última petición. Hablábamos ayer también de las peticiones de antes del moribundo, que se le cumple, y aquí él dice: sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, y hace ese recorderis. Recordemos que el Antiguo Testamento todas estas cosas eran aprendidas de memoria, no se escribían ni se dejaba como hoy en día tenemos la palabra escrita. De generación en generación se iban contando como historias, se contaban todos los detalles y el Señor permitía que aprendieran de memoria toda la historia. Y él dice en el verso 31, 49, 31 dice: allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Muchos años habían pasado, pero aún recordaba ese momento. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, sus antepasados, ¿verdad? Tatarabuelos, su papá, su abuelo. Allí también sepulté yo a Lea. Entonces, está toda la familia reunida en un solo sitio. Todos sabemos que ya, pues el cuerpo ya se convierte nuevamente, como dice en Génesis al principio: del polvo eres y al polvo volverás. Pero igual ese era el deseo, de estar todos juntos en el mismo sitio. Entonces Jacob muere. Qué interesante, algo aquí dice en el verso 33: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Recogió sus pies en la cama. Él siempre, al final, aunque cojeaba, tenía su bastón, eso le recordaba que dependía de Dios, que prácticamente no se mandaba solo. Había alguien en quien confiar y alguien a quien pedir. Y cuando se sentó para hablar a sus hijos, puso los pies en la tierra. Hizo todo el esfuerzo que era necesario para orar, para hablar con ellos. Lo último, los pies en la tierra. Y acá lo dice. Pero cuando ya sintió que iba a ser llamado, que ya su vida no era más, dice: encogió sus pies en la cama y expiró. Digo, ya, hasta aquí nomás. Entonces, esta es una enseñanza para nosotros, que debemos escuchar a los ancianos. Bueno, en nosotros, en nuestra congregación, anciano, la palabra anciano es para los hermanos reconocidos por toda la congregación como líder. Por varias razones lo ven, ¿verdad?, que reúne muchas condiciones, y entonces es reconocido como anciano por la responsabilidad y con todo lo que ello lleva. Ese es un título en nuestra iglesia, en nuestros días: el anciano, el responsable, liderar al grupo en su parte espiritual, en su parte económica y en todo lo que sea necesario. En otros grupos le dicen el pastor, pero nosotros estamos reconocidos como ancianos. Pero acá está hablando de la edad de Jacob, ya viejo, anciano, ¿verdad? Ya. Entonces, todo lo que él dijo, todas las premoniciones que él dijo, ya, como dije, se han cumplido muchas. Y en este caso, por la edad, a los ancianos se les escuchaba. Él dijo a cada uno de sus hijos lo que tenía que decirles, pero también dijo dónde quería estar sepultado. Y todo eso se cumplió tal como lo pidió. Cuando él muere, entonces vemos otro detalle importante. Recordemos que José era el segundo al mando. Nunca lo olvidó, que no era el primero, sino el segundo al mando en la tierra, a nivel humano. Para Dios,
era el primero, siempre estuvo cogido a la mano de Dios, pero se sujetó, por decirlo así, a este gobierno terrenal, era el segundo. No tomó decisión porque tenía ese privilegio de estar allí, de irse a enterrar a su padre. Iba a cumplir la voluntad de su padre, pero vemos aquí que él solicita autorización para salir, ¿verdad? Dice que cumplieron los días en que embalsamaron el cuerpo, en que hicieron luto, pero dice, y pasados los días de luto habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón. Entonces, sabía que estaba haciendo las cosas bien, más que nadie ante Dios. Esa es la conciencia, ¿verdad?, que nosotros también debemos tener, nuestra conciencia para con Dios, no para con mi vecino, ni para con mi hermano, porque puedo portarme como una mansa oveja, por lo que ellos me ven, porque también son humanos y no ven más allá de lo que todos vemos de nuestros ojos. Pero quien nos ve realmente al corazón es Dios. Dios es el único que puede vernos y nos va a juzgar y va a ver qué hay en nuestra vida. Pero realmente lo que tenemos, pues eso es lo que damos. Entonces, él dijo, he hallado gracia. Entonces, decirle a Faraón que me dé el permiso de ir a enterrar a mi padre, de cumplir su última voluntad, de llevarlo a donde están sus antepasados enterrados, ¿verdad? ¿Y qué dijo Faraón? Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Todo bien, se venía portando bien, hizo la cosa correcta, pidió el permiso que hoy en día pues yo dijera, no, pues que Faraón, yo tengo todo el poder, el ejército, el dinero, todo, para nada Faraón. Pero respetó eso, y es lo que hoy en día nosotros también debemos tener, el respeto por nuestros superiores, el respeto por nuestros gobiernos, saber llegar, saber hablar y hacer las cosas como debe ser, ¿verdad? Y hoy en día hay tantas leyes, tantas cosas que la gente, las personas quieren evadir las leyes y no respetar la autoridad. Aunque somos conscientes, ¿verdad?, que la justicia humana pues se ha deteriorado mucho, y a raíz de que la justicia o la ley no es para todo el mundo, sino a conveniencia, pues decimos en nuestra época, echa la ley, echa la trampa, y así vamos. Pero nosotros como cristianos no debemos estar en ese plan de echa la ley, echa la trampa, porque se nos pone a veces, ¿verdad?, la situación, uy, sí, yo, ¿cómo me salvo? ¿Cómo me saco? ¿Cómo evadir un momento? Pero no debemos entrar en eso. Cosas pequeñas, ¿verdad? A veces nos ocurre muy común en el tránsito, es que tenemos vehículo, vamos, y una infracción, el pito de la gente de tránsito hace cumplir la ley, caramba, sus documentos, usted hizo esto y esto. Entonces, nosotros, los humanos, el policía está buscando muchas veces, no todos, pero eso es lo que vemos que sucede, ¿verdad? De pronto él necesita un dinero extra, y el que va en el carro necesita que no le pongan la multa, que no le quiten su carro, cada uno a lo suyo. Eso es lo que está pasando. Pero pasa mucho en los negocios, en los contratos de construcciones de carreteras, siempre va a haber algo por debajo de la mesa. Siempre eso es lo que está pasando. Así ocurren las leyes y así ocurre toda la justicia en nuestro país, infortunadamente. Pero para la justicia de Dios no hay nada de eso, nada por debajo de la mesa. Entonces nosotros debemos ser transparentes. Señor, qué pena, cometí infracción. Listo. Ante el juez, qué pena, cometí ese error. Vamos a aplicar como debe ser. Responder, ¿verdad? Sí, así fue, pero que se cumpla. Porque también por ahí he visto muchos casos, en el caso del tránsito, que amenaza a la gente o dice, no, hay que llevar el carro, que la grúa, y cuando la ley no dice eso en algunos casos. Y entonces lo intimidan, y la persona que no quiere que se le lleven su carro, hace lo que sea, dinero, ¿verdad? Entonces no debemos estar en ningún plan nosotros, aplicar la ley como debe ser, la justicia, y cumplirla. Ya, que nos toca pasar un rato desagradable, lo que sea, pero ante Dios, eso.
Entonces debemos nosotros como cristianos ser correctos, debemos ser justos. Y aquí un pequeño detalle, pero José nos está demostrando eso, que aunque tenía el máximo mando, aún había alguien a quien pedirle permiso en este momento crítico, en este momento de su corazón difícil, porque había muerto su padre, ¿verdad? Como ocurre en todos los hogares cuando alguien fallece. Entonces, que tengamos en cuenta el respeto por nuestros superiores, el respeto por nuestras autoridades y no querer pasarnos las leyes y las restricciones a mi gusto porque a mí me parece, ¿verdad? No debe ser así. Pero somos humanos, a veces una contravía siempre parece que nos pega bien y después vienen las consecuencias. Bueno, entonces ya cuando llevaron a Jacob a enterrarlo, fue grande, grande ese lamento y ese lloro, que la gente se dio cuenta cómo los egipcios lloraron a Jacob. Aquí dicen los egipcios. Y bien, en el verso 11, perdón, en el 50:11, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de tal dijeron, el llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Fueron bien lejos y fueron muchos los egipcios que acompañaron, que como algo que no cuadraba, ¿verdad? Pero bueno, los egipcios que no gustaban de pronto del pueblo de Israel, de pronto no gustaban de los ganaderos, de los pastores de ovejas y cosas así, pero con el tiempo las cosas llegan a mejorar. Eso es lo que debemos buscar siempre, la unión. Y aquí se trataba de este llanto. Bueno, luego viene la muerte de José. Entonces, aún los hermanos de José guardan algo en su corazón. Ya ellos tenían años viviendo allí, ya prácticamente ese perdón estaba, pero parece que de corazón no habían entendido o no se habían puesto en paz con su hermano, ni con Dios, y temían todavía por sus vidas, por una represalia, por lo que pasó hace muchos años. Vemos que de los 17 años, ahora José ya tenía 110, entonces más de 90 años, y todavía ellos pensaban que José tenía rencor y tenía esa, como decimos, ese as bajo la manga. Ese no debe ser nuestro pensar, ni como los hermanos de José, más bien pensar como José. Porque ellos estaban todavía pensando, y hoy murió nuestro padre, ahora la situación es crítica, ¿verdad? Debemos pedir perdón, debemos hacer las paces de corazón y saber que yo a conciencia lo hice y quedo tranquilo con mi hermano. José sí lo había hecho, porque recordemos, José estuvo siempre de la mano de Dios y él lloró, caramba, o sea, le dolió que todavía estuviera pasando esto con su familia, ¿verdad? En el 50:17 al final, y José lloró mientras hablaban. O sea, ¿cómo les hago entender que yo no tengo rencor? Él tenía su conciencia limpia, estaba con Dios, pero ellos guardaban ese rencor, pero contra ellos mismos, y tuvieron temor. Eso le dolió a José. Entonces, que nuestro perdón sea verdaderamente sincero y de corazón. Cuando lo pedimos, que quedemos tranquilos con la conciencia de que nuestro error fue saldado con nuestro hermano, con nuestro amigo. Si fue interrumpió la conexión. Si fue económico, vamos a resarcir y que todo quede dentro de la mayor claridad posible. Debemos ser muy transparentes. Debemos dar ejemplo como hijos de Dios, las cosas lo más correcto posible. Y seguir el ejemplo de José, que él desde el principio perdonó, desde el principio él olvidó, feliz con su familia. Nunca se imaginó que ellos todavía tenían temor de él. Y aquí dice que lloró, le dolió en su corazón eso que estaba pasando con sus hermanos, con su familia. Ojalá entonces que nosotros en cualquier situación, cualquier confrontación, cualquier cosa, primero hay que evitarla, pero si fue inevitable, entonces entrar en razón y que ese perdón sea verdadero. Ese perdón que nos dio el Señor Jesús, que sintamos que el Señor Jesús nos dio ese perdón por nuestros pecados, y hoy tenemos esa conciencia tranquila, hemos recibido ese perdón como debe ser, así debemos ser en todo momento. Nos airamos, claro, eso es normal, pero en su palabra dice el Señor, airaos, pero no pequéis. Esa es la clave. Nos salimos de la ropa a veces,
Me pasa cada rato. Hay situaciones que nos sacan de quicio, ¿verdad? Por cualquier cosa. Pero bueno, ahí está el Señor que nos llama la atención. Bueno, Jorge, ¿qué pasó? Airado, pero no peque. Y tranquilo, arregle la situación lo más pronto posible, que sea lo mejor. Y eso es lo que el Señor nos invita. Entonces, a que estemos siempre en paz, que no pequemos y que no pasemos de una ira pequeña por cualquier situación. Y aprender a controlarnos. Eso es lo difícil. A mí me pasa mucho. Me falta mucho para controlarme. A veces porque la cosa no sale como yo quiero, pero no estoy pensando en que la otra persona también está pensando la misma situación de otra manera. Entonces, antes de airar, ¿qué pasó? Vamos a ponernos de acuerdo, hablemos y dialoguemos, ¿verdad? Entonces, airaos, pero no pequéis. Y bueno, qué interesante en el verso 19, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? No temáis, él no tiene, él dijo, no tengo el poder de Dios para cambiarle su corazón, yo perdoné y punto, no me acuerdo de eso ya. Entonces él les está diciendo, ustedes no están con Dios, ¿qué pasa? Están como alejados, están distraídos. Un llamado de atención que les hace a sus hermanos, porque estaban haciendo las cosas de pronto no como Dios quería, como ese verdadero perdón. Ojalá que siempre estemos en eso, el perdón del Señor Jesús hoy en día para nosotros. Y murió José y vivió 110 años. En el verso 26 dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José quedó ahí en Egipto como gran líder, como gran persona, como lo que es. Bueno, que cada día aprendamos de todas estas enseñanzas entonces, ¿verdad? A respetar, a perdonar, a ser honestos, a ser conscientes que si nos airamos, no pequemos. A veces o yo he escuchado y lo he dicho también, cuente hasta 10, pero a veces entra uno en la ira que no cuenta ni uno. Explotamos y ay Señor, después perdonamos. Entonces aprendamos que esto nos ayude a crecer cada día en nuestra forma de ser. Bien. Ahora les invito, vamos a cantar otro himno, el número 118. Al mundo paz. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará, ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder, a las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Al mundo paz nació Jesús el Salvador, gobernará con gracia y con poder. Qué interesantes estas palabras, para que estemos recordando eso. Les invito para que oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te amo, gracias por esta mañana, por este día. Lo ponemos, Señor, en tus manos para que seas tú protegiéndonos, guiándonos y todo lo que hagamos bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dejamos aquí. Entonces, que el Señor les bendiga. Hasta otra oportunidad.